Desde arriba no notarías la entrada al objeto 825 ni sabrías que está ahí. Sobrevolando la ciudad de Balaklava, realmente, supongo, está bien. En Crimea, podrías mirar hacia abajo al Monte Tavros, al valle inclinado de Veda, una bahía bonita bordeada de pontones, y nunca lo sabrías. Bajo la montaña hay una base secreta de submarinos, Tom, tal como los soviéticos lo planearon. El objeto 825, inaugurado en 1957, fue construido en la montaña para proteger submarinos soviéticos durante la Guerra Fría. Ahora fuera de servicio, se ha convertido en un museo donde los visitantes que pagan recorren sus túneles con interés pasajero. Podrías pensar que es una reliquia fascinante del pasado, pero el objeto 825 podría no ser el vestigio que aparenta ser. Porque si su ubicación en el Mar Negro tuvo un peso estratégico durante la Guerra Fría, ahora no es menos significativa. Un escondite en la costa sur de Ucrania, mientras Rusia tiene problemas para proteger su flota del Mar Negro. Y hay rumores claros de que, lejos de ser olvidada, esta antigua base de submarinos está a punto de ser reactivada. En febrero de 2025, surgieron imágenes que mostraban dos nuevas barreras flotantes en la entrada del puerto. Barreras. Eso solo existiría si el Estado ruso tuviera algo ahí dentro que desesperadamente quisiera proteger. Si es cierto, el objeto 825 podría regresar inesperadamente. Un centro estratégico, Balaklava y el objeto 825 están hoy en la Crimea ocupada por Ucrania. Rusia anexó esta área en 2014, pero ha sido muy disputada por siglos. Vinculando a Europa con Asia y estando cerca de África y el Mediterráneo, es el centro de una telaraña estratégica. No daremos una lección de historia, solo una idea del panorama político. En el último siglo, Crimea estuvo bajo control de los Romanov, tártaros, nazis, Unión Soviética, Ucrania y la Federación Rusa. Durante generaciones antes de esto, el puerto de Balaklava ha sido un punto de paso tanto para el tráfico marítimo civil como militar. No es de extrañar entonces que cuando la superpotencia mundial se encontraba entre los restos persistentes de la Segunda Guerra Mundial y comenzaba a intensificarse la Guerra Fría, este lugar costero fuera elegido como el sitio perfecto para una nueva base de submarinos. Los planes del llamado Objeto 825 GTS surgieron en 1947 cuando solo era una idea. En ese contexto de Guerra Fría, el líder soviético Joseph Stalin encargó al oficial Levent Triberier una misión especial: elegir el mejor lugar para un complejo de mantenimiento de submarinos. Idealmente en algún lugar apartado, pero convenientemente ubicado para el lanzamiento de un ataque de represalia. Berryer tardó años en buscar, pero en 1953 halló el lugar ideal. La geografía natural de la bahía de Balaklava significaba que su estrecha y sinuosa entrada, con laderas empinadas, podía ser fácilmente defendida y camuflada. Era una base donde los submarinos podían sobrevivir y lanzar ataques. Para ese entonces, Stalin había muerto, y en el caos que siguió, la Guerra Fría estaba entrando en un nuevo punto crítico. Estados Unidos y la Unión Soviética ya incrementaban su arsenal nuclear. Además, los soviéticos empezaron a invertir mucho en expandir sus fuerzas navales. Sin embargo, las consecuencias catastróficas de Hiroshima y Nagasaki casi una década antes ya habían demostrado lo devastador que podía ser un bombardeo nuclear. Si un evento así ocurriera sobre Balaklava, su ruta natural hacia la autopista oceánica quedaría bloqueada. Se podrían perder submarinos costosos. Sería un duro golpe para la flota del Mar Negro soviética. Si alguien descubría su ubicación, los submarinos soviéticos serían blancos fáciles. La solución obvia era ocultarlos y construir la instalación bajo tierra. Esto no solo frustraría a los satélites espía, también dejaría que los submarinos entraran y salieran del objeto 825 sumergidos, volviéndolos casi invisibles. El agujero de salida al mar en el norte de la montaña podía ocultarse con redes de camuflaje. Este es el submarino más James Bond que existe. Me encanta. Oculto a simple vista, como era de esperarse, no es sencillo ocultar una base militar bajo una montaña. Construir el objeto 825 fue todo un esfuerzo. De pronto, Balaklava pasó de ser un pueblo tranquilo a una zona llena de obreros e ingenieros. Esto significó un gran trastorno para los residentes de Balaklava. Pero en el mundo exterior, nadie sabía que esto estaba ocurriendo. Porque sí, si la construcción en sí no fuera lo suficientemente desafiante, toda la operación tenía que llevarse a cabo en secreto. El sitio se clasificó de inmediato, volviéndose ciudad cerrada y desapareciendo de los mapas por 50 años. Esto no se comentaba abiertamente, salvo tras la cerca de alambre de púas. Lo único que mostró un cambio serio fue el aumento repentino y estricto de la seguridad en el pueblo. Se prohibió tomar fotos y se instalaron torres camufladas y puntos de control para detener visitantes. Si te atrapaban intentando pasear por Balaklava, más te valía tener una buena razón. Los residentes estaban casi aislados, con restricciones también para amigos y familiares.
No importaba si tu tía María vivía en Balaklava, no ibas a pasar a tomar una taza de té improvisada con ella en ningún momento pronto. Al menos no, a menos que tuvieras montones de papeleo necesario para una visita de corto plazo. Con el círculo de secreto en el pueblo, inició la construcción del objeto 825. Se creó la Unidad Especial 528 para supervisar la base submarina subterránea. La Unidad 528, junto con ingenieros y personal de la flota del Mar Negro, lideró la ambiciosa excavación y construcción. Sin embargo, las construcciones subterráneas no eran nuevas para el gobierno soviético. En la ciudad cerrada de Sebastopol solamente, durante décadas se había construido un verdadero laberinto de estructuras subterráneas y catacumbas. En Crimea desclasificada, Korsan Dmitrievich escribe que se estima que el área debajo de Sebastopol abarca entre 315.000 y 350.000 kilómetros cuadrados. Esto incluye más de 600 búnkeres, de los cuales solo cerca de la mitad están registrados estadísticamente. Aproximadamente 100 estructuras subterráneas pertenecen a la flota del Mar Negro. En toda Rusia, cientos de kilómetros de túneles a prueba de bombas nucleares estaban listos y esperando, pero construir estas estructuras requería muchísimo trabajo manual. La construcción del objeto 825 requirió 8 años de arduo trabajo. El trabajo subterráneo costó 67 millones de rublos soviéticos y el equipo y soporte vital sumaron 65 millones más. Crear el espacio que necesitaban implicó remover la increíble cantidad de 120.000 toneladas de montaña sólida para dar paso a una vasta red subterránea. Esto solo se lograba con perforaciones y explosiones sucesivas, usando un método similar al de la minería en roca dura. Perforaban pozos en la roca, los llenaban con explosivos y esperábamos que se alejaran a una distancia segura. Era la Unión Soviética, quizás solo sea Bruce Willis ahí. El vacío se limpiaba de escombros y se construía un encofrado de concreto para reforzar la estructura. Para preservar el secreto, los suministros llegaban y la roca era extraída y desechada bajo la oscuridad de la noche. Oculto ahí dentro de una montaña, con barcazas entrando silenciosamente por la noche. De nuevo, esto es como algo sacado de James Bond, justo aquí, excepto que son los villanos. La entrada al objeto 825 se encuentra en una estrecha ensenada de la bahía de Balaklava, dificultando su observación desde mar abierto. Si ocurre un ataque nuclear, este acceso puede sellarse con puertas blindadas. 7 metros de alto, 10 metros de ancho y 2 metros de grosor. El complejo fue diseñado para permanecer en pie y sellado incluso después de una explosión nuclear de 100 kilotones. Para que te des una idea, eso es aproximadamente 6 veces la potencia de la bomba lanzada sobre Hiroshima, por cierto, así que es bastante grande. Si pasaba, la base sería refugio antinuclear para 3.000 personas, quizá. El objeto 825 fue equipado con aire y combustible propios para operar de forma independiente. Generadores diésel de alta capacidad mantenían todo funcionando en caso de cortes eléctricos y había ferrocarril subterráneo. Se instaló el objeto 820 en el complejo para guardar torpedos y armas nucleares. El objeto 825 tenía 10.000 metros cuadrados de cámaras y túneles conectados. Esta base incluía un dique seco, talleres de reparación y un puesto de mando de reserva, así como alojamiento para oficiales e instalaciones para el personal. Incluso había una panadería y un hospital, lo cual está bien. Con una longitud de 602 metros o casi 2.000 pies, la cámara central podía albergar hasta 7 submarinos de la flota del Mar Negro. Estos submarinos eran los buques del proyecto 613 y proyecto 633 de los soviéticos, conocidos como las clases Whiskey y Romeo, según sus designaciones de la OTAN. Basados en el submarino alemán tipo 21, los 613 eran propulsados por motores diésel y motores eléctricos, con una longitud de 76 metros o aproximadamente 250 pies. Llegaron solo unos años después. El 633 tenía casi la misma longitud, pero con sonar y radio mejorados, y capacidad para 14 torpedos en vez de 12. Los soviéticos en realidad no fabricaron muchos de estos, ya que el 633, que consumía mucho diésel, fue rápidamente reemplazado por submarinos de propulsión nuclear. Pero como dato interesante, el diseño también fue licenciado a China, que fabricó muchos más, y según se informa, todavía los utiliza hoy en día para entrenamiento y defensa estática. Pero volviendo al objeto 825, el complejo era grande, pero no único. Cada flota de la Marina Soviética tenía su base, incluyendo las del norte, Báltico y Pacífico de Rusia. Los informes publicados por la CIA también muestran que antes de 1958, la Fuerza Aérea Soviética también construyó varios búnkeres subterráneos como puestos de mando para la defensa aérea. La base se terminó casi por completo en 1961 y desde entonces se usó para almacenar, mantener y reparar submarinos de la flota del Mar Negro. Entre 170 y 230 personas trabajaban en el muelle y en ingeniería. Otros 50 vigilaban la base y la confidencialidad siempre era primordial.
Solo se permitía que un submarino entrara o saliera de la estación a la vez, y solo de noche. Los empleados podían desplazarse a su área de trabajo específica, pero a ningún otro lugar, y las diferentes zonas de acceso estaban pintadas de distintos colores. Como dice Dmitrievich, y cito, cuando le preguntan ¿dónde trabajas?, cada empleado, incluso en casa, tenía que responder no lo sé, jubilación. La base continuó en operación por más de 3 décadas, pero su valor estratégico fue disminuyendo gradualmente. La economía soviética llevaba años decayendo, en parte por el gasto militar excesivo. Al finalizar la década de los 80, los regímenes comunistas en Europa del Este comenzaron a caer como fichas de dominó, siendo el más importante la caída del Muro de Berlín en 1989. A inicios de los 90, la Guerra Fría terminó definitivamente. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Crimea quedó bajo Ucrania y la flota del Mar Negro se repartió entre Ucrania y Rusia. El área dejó de ser fortaleza naval y pasó a ser disputada. En 1993, 2 años después, el objeto 825 fue cerrado y casi abandonado. Los rusos extintos retiraron su equipo y los saqueadores se llevaron el resto. Tuberías, cables, tanques y metales salieron de la base y se integraron a la economía local. El último submarino soviético dejó Balaklava en 1996. En 2000, la instalación quedó protegida por las fuerzas navales de Ucrania. Al dejar de ser un sitio activo, el Ministerio de Defensa de Ucrania convirtió el objeto 825 en museo naval. En 2003, recibió a sus primeros visitantes. 50 años después de su creación, se reveló este lugar secreto. Por primera vez, los miembros del público pudieron verlo por sí mismos. Pero esa no es el final de la historia. Y bueno, si lo fuera, probablemente no estaríamos hablando de esto hoy. Porque los museos navales, si la gente se interesa en eso. Aunque realmente me gustaría ir a ver esto, sería genial. Tal vez debía hacerlo. Tal vez lo haría, supongo que lo haría. Lo tomaría de vuelta. Después de poco más de 10 años de funcionamiento como museo, todo estaba a punto de cambiar para el objeto 825 una vez más. En 2014, Rusia anexó Crimea y Balaklava regresó a su jurisdicción. El objeto 825, ahora Museo Subterráneo de Balaklava, pasó a ser parte del Museo de Historia Militar de Fortificaciones de Rusia. Aún así, los visitantes seguían llegando, según un usuario de TripAdvisor en Rusia. En 2024, donde más puedes pasar bajo un submarino real suspendido en una instalación antinuclear a más de 100 metros de profundidad. Es algo muy específico, así que supongo que no sucede en otro lugar. Para el mundo exterior, parecía que esto era muy propio de un museo. Circulan rumores de que ocurre algo distinto ahí. Hasta ahora solo tratamos con lo conocido. Bueno, tanto como podemos saber sobre un lugar secreto controlado por un estado notoriamente reservado. Desde aquí entraremos en terrenos más turbios de conjeturas y suposiciones. Podemos suponer mucho, pero investigar el uso actual del objeto 825 genera más preguntas que respuestas. Así que volvamos brevemente a la pregunta central que planteamos al inicio del video de hoy. ¿Está Rusia reactivando esta base subterránea? Solo hay una pequeña cantidad de evidencia que podemos analizar aquí, pero sí existe algo de evidencia. En febrero de este año, el grupo tártaro de Crimea, Atesh, compartió un video en la aplicación de redes sociales Telegram. El video mostraba 2 barreras flotantes en la entrada del puerto de Balaklava. El pie de foto en inglés decía: los ocupantes rusos reutilizan una antigua base subterránea de submarinos, antes museo, con fines militares. El objeto 825 GTS, ubicado en Balaklava, es un complejo subterráneo que alberga submarinos y ofrece reparación y mantenimiento. Fin de la cita. Ahora bien, claramente no hay necesidad de resguardar un sitio de museo con barreras de este tipo. Es mucho más probable que se utilicen para proteger activos valiosos de los drones navales y aéreos ucranianos. Pero si esto es cierto y Rusia realmente está reutilizando la base, es poco probable que sea para submarinos. Como el objeto 825 fue museo por mucho tiempo, conocemos bien su aspecto, o mejor dicho, cómo era antes. El objeto 825 fue hecho para submarinos soviéticos clase Whiskey y Romeo, pero los actuales Kilo de la flota del Mar Negro son mucho más anchos. No cabrían en esta instalación de los 60. John C.E.2.K. Daly, experto en defensa de la Fundación Jamestown, sugiere que la Marina rusa usaría la base para buques de superficie pequeños. En años recientes, las fuerzas ucranianas han dañado gravemente a la flota del Mar Negro, atacando buques clave como el crucero Moskva, hundido en abril de 2022. Ucrania atacó submarinos enemigos en dique seco, lo que obligó a la Marina rusa a moverlos de Sebastopol a la base secundaria de Novosilsk. Daly sugiere que es probable que el objeto 825 sea renovado para permitir que reciba barcos más grandes para refugiarse, citando textualmente:
El cierre de los estrechos turcos por la guerra de Vladimir Putin ha cortado el vínculo entre el escuadrón del Mediterráneo y la flota del Mar Negro, dejando a los buques rusos aislados y vulnerables a ataques ucranianos. Como Rusia quiere conservar Crimea y ha reforzado sus defensas, tiene sentido remodelar Balaklava, ya que su tamaño actual la hace inadecuada para su propósito. Fin de la cita. Pero esta no es la primera vez que surgen rumores sobre la reapertura del sitio. En octubre de 2022, se informó que la bahía de Balaklava se remodelaba como instalación naval para buques de guerra o submarinos grandes. Se compartieron imágenes que parecían mostrar trabajos de construcción, comenzando con grúas flotantes, barcazas y pilotes en la bahía. Aunque esto podría explicarse como amarres adicionales para yates, algunos comentaristas señalaron la creación de un nuevo muelle para buques de guerra. Según Naval News, que escribió en 2022, el momento y el contexto apuntan claramente a que se trata de una nueva instalación naval. Junto con esto, se pensaba que el trabajo se había extendido al objeto 825 mismo, restaurando un pasaje de entrada. Entonces, se creía que la base ocultaría submarinos con misiles rusos de los antibuques ucranianos. ¿Qué pasó con esto? No podemos estar completamente seguros, y eso es lo frustrante de esta historia. Si las fuerzas rusas reforzaban las defensas de la bahía en febrero de 2025, es posible que el trabajo iniciado en 2022 aún siga. Por otro lado, quizá este sea un proyecto completamente nuevo para volver a poner en uso el objeto 825. Ahora, la respuesta más plausible es esa. Este escondite subterráneo será reutilizado para almacenamiento protegido y reparaciones, sirviendo como refugio para pequeñas embarcaciones de superficie y USVs, vehículos de superficie no tripulados o sin tripulación. Son básicamente botes dron con explosivos. Podemos verlo como una instalación fortificada ya hecha, con toda la defensa que implica estar bajo tierra. El diseño y ubicación del objeto 825 facilitaron el lanzamiento y protección de submarinos en la Guerra Fría, pero armas modernas, como los vehículos de superficie no tripulado, han transformado la guerra. Con Sebastopol bajo fuerte ataque ucraniano, la bahía de Balaklava y el objeto 825 podrían fortalecerse como base más segura y resistente a drones. Sus rincones estrechos y defendibles serían ideales para lanzar o esconder lanchas rápidas, minas o enjambres de drones. O quizás todo esto no sea más que humo y espejos, en una medida que no hemos considerado. Mientras escribimos en 2025, el objeto 825 sigue abierto como museo. Boletos en línea, 700 rublos adultos, 350 niños mayores de 7 años. Por esto, recibirás una audioguía que narrará tu recorrido por la exhibición. Así que si te sientes lo suficientemente valiente, puedes ir y ver el lugar por ti mismo, pero probablemente no lo hagas. No podemos estar completamente seguros. Y tal vez eso sea apropiado para un lugar que nació en un profundo secreto y fue ideado para permanecer oculto durante 75 años desde la década de 1950. La respuesta a lo que está sucediendo en el objeto 825 todavía tiene que ser: no lo sé. Gracias por vernos.